Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Aquí estamos para compartir con ustedes informaciones de interés y de igual forma con invitados especiales como el que tenemos esta noche para darle continuidad a un tema tan interesante que habíamos iniciado el viernes pasado. Pero después del doctor dar las buenas noches, lo presentaremos. Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches al país. Que noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche, pues nos permite llegar a sus hogares llevando informaciones importantes. Como tú muy bien dices, en esta oportunidad, pues le vamos a dar seguimiento a un tema que prácticamente no he tocado frecuentemente en los medios de comunicación y sin embargo ha despertado gran interés de parte de la población. Por eso decidimos en la otra semana darle continuidad, pero para eso te voy a permitir a ti que presentes tú, nuestro invitado, que ya estuvo con nosotros el viernes pasado. Así es, contamos con la grata presencia del profesor, historiador, abogado y de igual forma también funcionario del Senado de la República en lo que tiene que ver con las responsabilidades de la revisión y técnica legislativa, ¿verdad? Maestro Sí. Welner Félix. Welner, yo siempre lo repito, con él en todos los lados y Félix sin X, con Félix de Z feliz. de feliz. Bienvenido nuevamente, maestro. Hola, Guillermo. Un gusto. Gracias, doctor Alcácer. Un placer. Gracias nuevamente por estar con ustedes en este programa. Y nada, para continuar conversando con los temas que nos ocupan, ¿verdad? Tan interesantes para la audiencia y el país. Así es, maestro, no hay duda. El tema que nosotros hemos iniciado es la historia de la división territorial en la República Dominicana y sus límites, que hay muchos problemas en ese sentido, porque no se sabe de dónde a dónde, como dice un amigo, es una comunidad, o sea, cuáles son los límites que no están bien definidos entre una comunidad y otra. Entiéndase, la República Dominicana está dividida en provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes conforme a la Constitución. Pero hay muchas deficiencias en el sentido de saber de dónde a dónde hasta dónde llega una comunidad y dónde empieza la otra. De igual forma también hay ciertos cuestionamientos en los nombres de la comunidad, los topónimos, ¿verdad, maestro? Los topónimos. Así es. Y además de los nombres, cuando se designaba, porque ya últimamente vemos que eso ha mejorado en el Congreso Nacional, una comunidad no están bien claros los límites. Pero para eso tenemos al especialista en el área que el viernes pasado habíamos avanzado bastante ya y quedamos prácticamente en el siglo XIX, maestro, ¿verdad? Claro, 1844 y algo, hablando, Así ¿verdad, es. doctor Alcácer? Hablando de la Constitución de 1844 y las secciones, algo así. Así es. Sí, sí. Cuéntenos qué establece la Constitución de 1844 y leyes conexas de manera cronológica en lo que tiene que ver con la división territorial del país. Claro que sí. Mira, 1844, la Constitución de ese año, dividió el país en 5 provincias. La semana pasada mencionamos que esas 5 eran diferentes a las que se habían establecido en el manifiesto del 16 de enero. El manifiesto del 16 de enero, que es tomado como la primera acta fundamental, ¿verdad? O acta fundacional del país, mencionaba 4 provincias. 4 provincias que distantes y ubicadas en lugares específicos que irradiaban, ¿verdad? En un escenario determinado, como es Azua, Santiago, El Ceibo y Santo Domingo. Luego se agrega La Vega en la Constitución de 1844. O sea, las primeras 5 provincias del país eran estas 5. Estas 5 provincias se mantuvieron durante mucho tiempo. Realmente no se crearon provincias nuevas hasta 1865. Y en el 1865 hubo una nueva creación, pero no como provincia, sino como distrito marítimo. El distrito marítimo de Samaná se creó en este año y luego le siguió Puerto Plata y luego le siguió San Pedro, Barahona y el distrito de Pacificador, que es hoy la provincia de Duarte. Pacificador, que fue hacia 1895 y se le designó ese nombre en honor a Lilis, que correcto. Fue, eso es resultante ya de una evolución de la toponimia. Y que en ese momento Pacificador, usted me corrige,
ocupaba lo que es hoy la provincia Samaná, María Trinidad Sánchez. No, Samaná ya estaba. Ah, ya estaba, Como María Trinidad distrito. Sánchez, sí, María Trinidad Sánchez, sí. correcto. Sí. Digo, Distrito Marítimo. Distrito Marítimo. Ujú. El Distrito Marítimo de Samaná. Que eran Entonces, aquellos lugares, el Distrito Marítimo tenía como características que estaba ubicado con su sede principal en el puerto, en un puerto marítimo, o sea, hacia el mar. y tenían Sí. una categoría más o menos de Es provincia. una provincia, igual, Ok, tenía las perfecto. mismas condiciones. Precisamente, el Distrito Marítimo tenía una dualidad con la provincia, o sea, era lo mismo, tenían gobernador, todas los componentes de ella, gobernador, jueces, tribunales de primera instancia, todo lo que tenía el Distrito Marítimo lo tenía una provincia, igual. Habían algunas diferencias, muy pocas. La diferencia también era que el hecho de que se llamara Distrito Marítimo ya era una categoría que estaba al borde del mar. Del vamos a mar, decir. exacto. Su característica principal era esa. Y en algunas, como el caso de Montecristi y en el de Barahona, se le dieron algunos privilegios, porque también su objetivo era impulsar económicamente las zonas. Hay que observar que hacia las demás provincias, su creación fueron resultantes precisamente de su calidad y su capacidad económica en las zonas regionales, o sea, Santiago, Cibao, ¿verdad? Cibao, La Vega, Cibao Central y así. Asua, sabemos que estaba hacia el suroeste, Santo Domingo, que abarcaba hasta Baní, y el Ceibo, pues estas provincias con unas características económicas determinadas. Ya el Distrito Marítimo se crea no con el objetivo de darle categoría porque tenían condiciones, sino para impulsar condiciones. En el caso de San Pedro de Macorís, que era Mosquitisol, antes de denominarse San Pedro de Macorís, Mosquitisol le llamaban. Mosquitisol, sí, Mosquititol. Mosquitisol. Mosquitisol, correcto. Según las personas de Petro Macorizanos, eran Mosquitisol porque había mucho sol y mucho mosquito. Ay, papá. Porque se fundó en la desembocadura del río Iguamo, Sí. Iguamo, ¿verdad? Si no Sí, me equivoco, correcto, así Iguamo. Y ahí pues el lodo, la interacción, pues aparentemente, eso es una teoría popular, pero realmente tiene lógica. Pero se asemeja también con lo que pasó aquí en Villa Duarte, más o Con menos, Pajarito. en la desembocadura ahí de los Amas también. Sí, que se Sí. llamaba Pajarito. Exacto. Que podemos hablar un poquitito también de la toponimia y sobre estos nombres. Ujú. Entonces, la evolución territorial hacia 1844 comienza en un proceso paulatino que va de la mano, primero de su reconocimiento como provincia y de reconocimiento de unos 24 municipios, dentro de los cuales también estaban municipios que hoy están en Haití, como el caso de Hincha y algunos otros más. Entonces, Las Caobas, Hincha y otros. Entonces, estos municipios que integraron estas provincias fueron reconocidos por la Ley de Administración Provincial. La Ley de Administración Provincial fue dictada en 1845 y fue una de las primeras leyes que se dictan en el territorio nacional. Las primeras leyes fueron económicas, de administración provincial y de administración de justicia. Fueron como las primeras porque es la base de la organización territorial. Y allí no se crea la sección. Mencionamos el programa pasado que la sección se creó en el Código Rural y que se implementa en el territorio dominicano en 1847, pero en una ordenanza del Ayuntamiento de Santo Domingo que dispuso la creación de secciones, pero que luego es la modificación a la Ley de Administración Provincial de ese mismo año que la incorpora. Entonces, al incorporarla como parte de la división territorial, ya se acepta en el territorio nacional la unidad territorial sección, que no existía antes de esta fecha. Ujú. Bueno. Y cuando usted habla de la creación en la acta, usted decía de intención. El acta fundacional. El acta fundacional. Habían 4 provincias identificadas, ya luego cuando se crea ya la República Dominicana, la sí. Constitución, pues aparece La Vega. La Vega. ¿Por qué tan cerca esas 2 provincias, La Vega y Santiago, cuando no pasó lo mismo en el sur ni en el este? La verdad es que yo no puedo así documentalmente responderte a plenitud este tema.
Sin embargo, si observamos la administración, la organización de La Vega, podemos ver que La Vega tiene su administración hacia el este. O sea, los pueblos del este, Bonao, San Francisco de Macorís, Sánchez Ramírez, o sea, es hacia el este. Mientras que la administración de Santiago es hacia el oeste y hacia la costa. O sea, Puerto Plata en este momento pertenecía a Santiago, pero también Dajabón, que ya existía, Santiago Rodríguez era Sabaneta era un caserío en esta época. Así mismo. Y estos pueblos de la zona que pertenecían a lo que se conoce como el despoblado, se conocía como el despoblado de Santiago, que era la zona entre Santiago y Villa Vázquez. Este despoblado, que no había prácticamente ciudades, esa era la zona de que irradiaba Santiago. O sea, esa fue la idea de la división. Del río Yaque, como hacia allá. Hacia allá. Hacia el oeste. Para poder, diríamos, administrar mejor. Además, los mocanos y los veganos tenían exigencias específicas en la administración territorial. Cierto poder económico, realmente. Doctor vegano. Sí, veganos, sí. Sí, los veganos siempre han tenido esa buena influencia dentro de lo que es la economía, la sociedad dominicana, en todo sentido, en esta época también. Y la cultura. Y la cultura. Entonces, claro que sí. Estamos en 1847, cuando ya se crea el Código Rural. No, el Código Rural se quedó en el 1826, Código Rural haitiano. Fue una ordenanza de Santo Domingo que creó la sección. Ok. Sí. Y esas, a partir de ahí, usted dice que no tuvimos ninguna división territorial de que se crearon las 5 provincias en 1844. De provincias no. Hasta 1865. ¿Y qué pasó en la anexión española? ¿Cambiamos de división territorial o nos mantuvimos igual? No cambiamos. ¿Y Hay que recordar que todo el territorio era provincia. Una sola provincia. El territorio del país. Era provincia. En la administración española era la provincia de Santo Domingo. Por lo tanto, los pueblos que eran provincia pasaron a ser de otro nombre, pasaron a ser puestos militares o cabeceras militares y así comunes, pero no provincias. O sea, la provincia desaparecen. Y la comandancia de armas, correcto. Comandancia de armas y así por el estilo. O sea, que era una degradación que venía en una división territorial ya, pero no provincias. ¿Qué periodo fue ese? 1800, se implementó el 30 de abril, 30 de junio de 1861 hasta formalmente el dictado de la Constitución de 1865, que fue retomar la Constitución de 1854. Cuando llegó esa Constitución ahí, volvieron entonces a recuperar el nombre, las provincias que existían normalmente. Y ahí se agrega Samaná. Y ahí se agregó Samaná. Muy bien. Pero ya como provincia. Como distrito marítimo. Con la anuencia suya, con la anuencia suya, maestro, y de nuestros amigos televidentes, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con el historiador, abogado Welner Félix. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos con nuestro invitado especial en el día de hoy, el profesor Welner Félix, historiador y abogado. Y estamos haciendo una cronología de lo que ha tenido sobre la división territorial en la República Dominicana. Pero, bueno, ya vamos por 1865, abordamos también el proceso de la anexión a la República Dominicana que tuvimos por parte de los españoles, y el 1865, después de la intervención, después de la anexión a España, es que podemos tener otra modificación de la Constitución donde se establece la división territorial, ¿cierto? Retomamos la división territorial anterior con todas sus leyes. Perdón, pero a mí me gustaría, Guillermo, si me permite, preguntarle lo siguiente. Es una inquietud. Cuando los españoles
eh, vamos a decir, no denigran, sino que suprimen las provincias y solamente determinan una sola provincia en el país. Sí, el ¿verdad? territorio completo, sí. Eso fue un retraso para la República, para la República, no. Eso fue un retraso en ese momento para el país. Bueno, desde el punto administrativo, sí. De hecho, todo lo que sucedió en el país con la anexión fue diríamos, una involución, una evolución negativa. Porque indudablemente que al perder nuestra soberanía perdimos todo y pues perdimos nuestra capacidad administrativa. Y al perder la capacidad administrativa es perderlo todo. Esa es la soberanía realmente. Cuando te pierdes... Desde el 61 hasta qué fecha? Sí, hasta el 65. Perfecto. Porque la 16 de agosto es la fecha Simbólica. simbólica del inicio de la restauración, pero hay que recordar que una gran parte del territorio se mantuvo en manos españolas hasta comienzo de ¿Qué era la junio. Capitanía General en ese proceso? El gobernador, el capitán general era el gobernador Y había, Gobernador de la isla. de la isla. ¿qué pasaba entre Cuba en materia de división territorial entre Cuba y la República Era Dominicana? superior. La capitanía de Santo Domingo dependía de la capitanía de Cuba, O sea, nosotros dependíamos entonces de los cubanos. en de ese los momento. cubanos. Interesante, doctor. Sí. Ahí hay un proceso que me gustaría, a propósito de su competencia como conocedor del tema, como abogado y como historiador, y es el proceso de las diferentes constituciones a partir de 1844 hasta, pudiéramos decir, hasta la anexión. Y la que viene. Y las que, claro que sí, y las que vienen. Y es Nosotros no nos cansamos de modificar que la me, Constitución. sí, que me gustaría que usted hiciera una cronología de esas modificaciones y de manera sintetizada las motivaciones de las mismas. Son 42. No, Guillermo. no son las 42, solo de 1844 hasta 1865, pudiéramos decir. Claro, Y claro. no sientan como que es un monólogo, es una enseñanza. No, Así es. no. Mira, realmente las modificaciones constitucionales han sido variadas. Todas, sin embargo, han tenido un elemento común, la reelección. La mayoría. Algunas de ellas, sin embargo, han sido macro, como el caso de la Constitución de Moca de 1858, independientemente de que yo tenga mi propio criterio sobre ella. Porque la Constitución de Moca sí introdujo un cambio radical en la división territorial, porque cambia la condición de provincia a departamento. O sea, le cambió el nombre, siguiendo los modelos franceses que habían sido adoptados en Haití. Entonces, pero esta no fue una constitución que se aplicó en todo el territorio nacional, sino solo en las zonas ocupadas y fue hasta desconocida poco después por Santana. En el 1854, febrero, 27 de febrero, se produce la primera modificación. Esta primera modificación trató el tema territorial también y trató el tema de la reelección. Además, en la supresión del artículo 210 y algunas atribuciones congresuales. Es en esta Constitución que se suprimen también se cambia el nombre del Congreso, que el Senado se llamaba Tribunado y el Consejo y la Cámara de Diputados Consejo Conservador. Ya cambia el nombre por Senado y Cámara de Diputados, aunque en la modificación de diciembre de ese año hay otro cambio y lo convierte en unicameral. Unicameral, en diciembre de ese año, y esta unicameralidad alternada por breve tiempo duró hasta 1908. Entonces, ¿Qué tiempo duró? Alternada, o sea, en 1865 se retoma, hacia 1866 se pierde, 1879 se retoma por breve tiempo, se pierde al año siguiente. O sea, por muy breve tiempo volvimos a la bicameralidad o le cambiábamos los nombres, pero fuimos unicameral prácticamente desde el 54 hasta el 8, estamos hablando de unos 48 y 54 años. Se está abogando últimamente de que debiera convertirse en unicameral. Sí, así es. Yo no estoy de acuerdo de que sea unicameral realmente. ¿Por qué? El peso y contrapeso de las cámaras legislativas garantizan mayor democracia y mayor nivel de discusión en el escenario político. Entonces, así fue, las constituciones se movieron de esa manera.
La constitución más radical fue la de 1907, por lo que conllevó. Cambios de provincias, cambios de municipios, algunas que cambiaron la temporalidad de las elecciones, como la de 1886, que elevó de 2 a 4 años el tiempo del mandato. La de 1908, que agregó el vicepresidente, que no existía antes de esa fecha. Y la de 1875, que suprimió el puesto militar y creó el cantón. Y afianzó el cantón. ¿Qué era el cantón? El cantón era Como una división unidad territorial dependiente del municipio, similar a lo que es hoy un distrito municipal. Correcto. Las características eran que tenía representantes, 3 regidores, según el número de población, no más de 3. Y bueno, y allí habían alcaldías, un juzgado de primera instancia no, una alcaldía, lo que es un juzgado de paz. Ujú. Habían alcaldes Las alcaldías comunales, como le llamamos. comunales, había Y la alcaldía. oficialías civiles, Ujú. habían oficiales civiles, no, Ah. oficialías. Exacto. Sí, pero no eran, las civiles Aclarar se agregan en 1900. no es lo mismo un alcalde de hoy en día con un alcalde comunal en aquel momento. No. Que eran categorías totalmente Claro. diferentes, que no se pueden confundir. Allá el alcalde se de llamaba hoy... síndico procurador. Exacto, El alcalde que se llamaba ahora alcalde era el síndico procurador. correcto. O sea que enumerarte una a una las constituciones como que sería un poco... No, pero por eso te le dicen decía... un resumen de algunas de ellas. No, por eso le decía... De la más importante. Hasta Sí, 1865. Por lo menos en el tema que Me llamó tratamos, mucho sí. la atención la de 1900, y voy a ir de atrás para adelante, de adelante para atrás. Sí. La de 1907 que usted citó, que hizo una transformación profunda en la división territorial del Claro, país. Sí. Pero ahí tiene unas particularidades que me gustaría desde el punto de vista profesional que usted nos analice, y es que en 1907 hay localidades, para citarle un ejemplo, Monción es un municipio hoy en día de la provincia de Santiago Rodríguez. El nombre de Monción es en honor a Benito Monción. Correcto. ¿Y cuál es el nombre anterior? Guaraguanó. Guaraguanó. Sí, Cantón de Guaraguanó, Sí, así mismo. sí. Pero me va a permitir hablar un poquito sobre esta etapa de la división de la toponimia. Correcto. Sí. Y en esa parte, en esa modificación de la Constitución, cuando hace la mayoría de las localidades, si usted me corrige, están legisladas específicamente. O sea, elevar una comunidad, tal comunidad se eleva de categoría, siempre hay una ley que la sustenta, la elevación, Sí. casi siempre. Pero no así en el caso de Monción, y no sé si hay otras localidades que tengan similar situación. Monción no tiene una ley especial que diga que fue elevada de cantón a común, que era que se le llamaba en ese momento, lo que es hoy municipio. Sin embargo, en la Constitución de 1907 establece en la parte donde hacen la relación de la distribución de los colegios electorales, cómo están distribuidos en el país, ahí entonces hacen mención de la común de Monción, pero no hay una ley tácitamente que le haga esa mención específica de elevación de cantón a común. Sí. Reitero, cantón era un distrito municipal, como bien usted lo señala, y común es lo que hoy es un municipio. El símil. Exacto. Sí. Como es la ley de leyes, la Constitución de la República, entonces se pudiera decir o se puede decir que no habría ningún inconveniente con que, aunque se cite ahí sin tener una ley específica de elevarla, adquiere la categoría. No es que la Constitución, en primer lugar, ya debemos decantarnos por un solo elemento. La Constitución es la supremacía. Si la Constitución dice que es común, ya es común, aunque no haya sido dispuesto por una ley, o sea, automáticamente. Hay que recordar que desde el punto de vista jurídico las constituciones tienen una particularidad. Las constituciones son como las máquinas cuando hay que resetearla. Una computadora que dice reiniciar. Las constituciones reinician todos los sistemas. Sí, la constitución inicia todo. Una constitución que se vote es como si hubiésemos comenzado de nuevo. A diferencia de los Estados Unidos enmiendan.
nosotros reiniciamos. Lo que significa que cada vez que usted reinicia, la Constitución crea nuevamente ese órgano. De ese punto de vista, todos los órganos que están en la Constitución fueron creados por ella. Como en el caso de 1844, no Correcto. dice se crea la provincia. Así es. Dice el territorio nacional está integrado por las provincias. Ya, o sea, el mandato expreso no está acompañado de una creación previa, sino que la Constitución señalarla directamente ya la está creando ipso facto. Como mención, en esa misma Constitución le pasó a alguna otra localidad. Montones. Todos los distritos, todos los cantones pasaron a ser municipios o comunes, todos. Cabral, Enriquillo, Monción, Fuerman, bueno, son tantos, muchísimos realmente. Bien. Pasaron todos Así es. todos los cantones. Mejor es analizar el porqué. Exacto. Pero el por qué, maestro, lo vamos a analizar después de cumplir claro. con la siguiente pausa comercial. Adelante, señor director, y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos, pero antes de ello vamos a brindar, doctor, con los sabrosos jugos Rica a su salud. El jugo Rica es un producto reconocido en la República Dominicana y en los países del área por la calidad que representan estos productos a través de una empresa con una alta responsabilidad. De manera que Rica a su salud. Doctor, nosotros decíamos, antes de irnos a la pausa, que es interesante que nuestros amigos televidentes conozcan el porqué de esos cambios. Claro, la razón. Las razones. Sencillos. En esta etapa, entre 1875, 1865 y 1907, convergieron en el país 4 unidades territoriales, 2 con las mismas categorías. Los cantones y las comunes tenían la misma categoría, eran iguales. A diferencia del distrito municipal de hoy, que territorialmente depende de un municipio, en esta época el cantón no dependía de una común, sino que eran separadas, eran diferentes. Lo único que la diferenciaba era el nombre. Y la denominación de cantón le daba una menor condición a partir de su población. O sea, tenía menos habitantes y por lo tanto 3 regidores y hasta 5 dependiendo de la cantidad. Hoy sabemos que el cuerpo administrativo de un distrito municipal se llama director y vocales y en el municipio se llama regidores y alcalde. Son diferentes, pero en esta época eran iguales, eran regidores con síndicos procuradores ambos, con las mismas atribuciones y las mismas características. Lo que significa que teníamos 2 unidades territoriales iguales, pero con las mismas atribuciones. Lo mismo sucedía con las provincias y los distritos marítimos. Teníamos 2 unidades territoriales, una con las características que expliqué acerca del mar, pero con todas las atribuciones similares, porque todas las atribuciones de una la tiene la otra. ¿Qué fue lo que hizo la Constitución de 1907? Suprimió toda esta desigualdad y creó una sola. Todos los distritos marítimos pasaron a ser provincias. Todos los cantones pasaron a ser comunes. Y así se acabó esa diferencia. Entonces, el distrito de Barahona pasó a ser provincia de Barahona. El de Puerto Plata, el de Montecristi, el de San Pedro, el de Pacificador y el de Samaná. O sea, todos pasaron a ser provincias. Eso es un mandato unificador. Entonces, ahí habían ¿cuántas provincias? Más o menos. Habían como 16, incluyendo todos los distritos, porque se fueron creando. Se creó la provincia de Espaillat, en Moca como cabecera. Se creó... ¿Como ciudad o como municipio cabecera? En esa época eran municipios cabecera. Y ahora yo le iba a preguntar, vamos a aprovechar que usted dice eso. Sí.
hay una diferencia, que la gente a veces dice, La Vega, municipio cabecera de la provincia. Sí, Entonces, todos los municipios son iguales. todos son iguales. ¿En qué estriba? ¿Cómo se puede definir la diferencia? Claro, claro, mire. Digo, ya que estamos ahí. Claro, ¿no? Si la gente del común, en el lenguaje cotidiano, no la gente del común, sino la gente comúnmente, le llama común cabecera. No está nada de mal, porque esa era lo que viene desde hace siglos. Pero realmente no existen comunes cabeceras, no existen municipios cabeceras, porque el municipio es una unidad territorial. Y las unidades territoriales abarcan territorios 50, 60 y tienen secciones, parajes, distritos municipales. Esas unidades territoriales no constituyen cabeceras. Las cabeceras las constituyen las ciudades en donde están asentadas la administración de ese lugar. Por ejemplo, ¿cuál es la ciudad cabecera de La Vega? Concepción de La Vega. Y en Concepción de La Vega necesariamente tiene que estar el Tribunal de Primera Instancia, impuestos internos, las cortes y demás. O sea, ahí se concentra toda la administración provincial y por eso se le llama ciudad cabecera, pero no municipio, porque el municipio es más amplio. Jarabacoa es un municipio. Un municipio. Con una categoría también autónoma. Claro, totalmente autónoma. Entonces, no puede ser cabecera. Ahora, Jarabacoa tiene la ciudad de Jarabacoa como cabecera. Se dio una situación, maestro, en 1800. Cabecera del municipio. Del municipio de Jarabacoa, igual que Constanza. El municipio de Constanza tiene como cabecera a la ciudad de Constanza. Y así sucede con Jima también. Con Jima, sucede con... Decimos eso por poner ejemplos. Ejemplos, ¿no? Si vamos más allá, Santiago. Santiago se llama Santiago de los Caballeros. Esa es la ciudad cabecera. Ahora, el municipio de Santiago ya es el municipio que está aquí, que no abarca Cienfuegos, que está al lado. Que es un municipio aparte de hace unos años. Exacto. Y ni a la Sierra, ni el otro municipio, ni Navarrete, que no se llama Navarrete, Villavisonó. Villavisonó. Hábleme, bueno, está bien, cuando usted termine esa parte, me hable esa parte. Que está más al oeste, y son separados, están cerquititas, pero separados. Son municipios separados y no pueden ser entonces cabecera. ¿Cuál es la cabecera, la ciudad de Villavisonó? Visonó. A propósito de los topónimos, maestro, quisiera que nos defina para nuestros amigos televidentes qué el término de topónimo. El nombre de un pueblo. El nombre de un pueblo, sí, correcto. O de algún lugar. Correcto. ¿Qué pasó ahí con Navarrete? Que todo el mundo, o Villavisonó, que todo el mundo la conoce como Navarrete. Cuéntenos. La costumbre. ¿Por qué? Bueno, se quedó el nombre en la psiquis de la gente. ¿En honor a quién es ese nombre? De Navarrete. Navarrete es un... ¿Algún personaje? Sí, un personaje español que era propietario de una hacienda en la zona. Sí, regularmente pasa eso, igual aquí en la capital con los sectores y los Gascue, Barito Morales, Piantini. Son personas que eran dueños de esas haciendas que habían ahí. En el caso de la zona alta, que son los Villa Consuelo, esas son ya creadas, lugares creados y que le pusieron el nombre los creadores. Fueron como condominios y le pusieron los nombres per se. Era un señor apellido Venturita, creo, que era dueño de todos esos terrenos por ahí. Sí, y era fue con a su esposa que le puso. Sí, y a los hijos y a todo el mundo. Así fue. ¿Qué más nos refiere usted de los topónimos? Mira, el tema de los topónimos es sumamente interesante. Mira, ¿cómo surgen los topónimos? No es casual, no son casuales. Los topónimos en la República Dominicana o los cambios de nombres, o sea, cambiarle un nombre a un pueblo, nace con un objetivo determinado. Es el resultado de la evolución territorial y de la evolución y de la, diríamos, implementación de una conciencia patriótica nacional. Es el resultado de una corriente histórica americana en el que acentuaba los elementos patrióticos de los pueblos. No era local, no era único, ocurrió en toda América y se acudió a la monumentaria, a la estatuaria, a la museografía y a la toponimia. La toponimia fue fundamental. La toponimia sirvió como un canal básico
para enseñar los nombres de los héroes nacionales de los pueblos. Por eso no es casual que el primer pueblo que se le cambia el nombre en nuestra República Dominicana es Enriquillo, asociado a la gesta de Enriquillo que celebró en el Bauruco. Tampoco es casual que Enriquillo esté en el Bauruco, o sea, en el este. Correcto. Y fue en el 1884. Y el segundo, ¿cuál fue? Duarte. Tampoco es Duarte. casual. No, Pajarito. Ah, Villa Duarte, sí. Villa Duarte. Sí, sí. La provincia de Duarte fue en el 1925. El nombre de Lilis pervivió en esa provincia 30 años. El otro nombre es Sabana Grande del Espíritu Santo, Villamella. Se le puso en honor a Mella. Y Sánchez se le colocó en honor a Francisco Rosario Sánchez. Sánchez adquirió importancia porque era el terminal del ferrocarril La Vega Sánchez y era el foco, diríamos, de encuentro, ¿verdad? La salida de los productos y uno de los puntos más importantes. Yo llegué a montarme en ese tren. ¿Usted llegó a montar ese Sí, tren? de La Vega Sánchez. De La Vega Sánchez. Entonces, así se fueron generando los pueblos, y dentro de los cuales está Guaraguanó con Monción. Correcto. Y eso continuó. Santiago Rodríguez como provincia Santiago también. Rodríguez. Pero eso cambia en el 30, porque en el 30 aparece Trujillo. Así es. Y luego cambia en el 61, cuando aparece la destrujillización. Exacto. Ya se va cambiando según la necesidad. Por ejemplo, Nagua llamaba a Julia Molina. Julia creo. Molina. Ujú, ujú. Nagua Julia Molina. San Juan tenía un nombre, ¿cómo era? Se me olvidó. Benefactor. Benefactor. Sí. Benefactor. La Bueno. Vega yo creo que fue de los pocos pueblos que no lo pusieron. No se atrevía. La Vega, Santiago, Barahona. No. Dajabón tenía también. Mire, La provincia de Dajabón. Ujú, tenía un nombre. Sí. Ahora nosotros- no recuerdo ahora. Villa Los Almácigos, o el municipio Ella, de José hoy en Trujillo, día de Santiago era Rodríguez, Villa Generalísimo. Villa Generalísimo. profesor, Sí. hay preguntas que le hacemos que a veces se salen un poquito. No. Pero, Está dentro de la toponimia. pero sí, pero que nuestro público que lo está viendo, también eso lo ilustra. Usted sabe que los pueblos en el Cibao se dice normalmente que crecen hacia la capital. Hacia el este. Bueno, Hacia el este, sí. hacia la capital, ¿verdad? En La Vega decimos, se crece hacia la capital. Entonces, la ciudad, hay muchos sectores que eran rurales Ujú. y la ciudad se ha ido empoderando de eso. Tiene que haber alguna ley, tiene que haber una disposición y de quién, para decir, ejemplo, una parte rural que antes estaba a 6 kilómetros de La Vega o a 5, y hoy ya es como si fuera un barrio, un ensanche, un sector de La Vega, ya está dentro de la población, Sí. que inclusive el ayuntamiento se negaba a darle los servicios antes, porque decía, eso es una parte rural, fuera de la ciudad. Tiene que haber una ley, tiene que haber una disposición del Congreso, de los ayuntamientos, de quien, para que ya esa parte como que se haya absorbido completamente por la ciudad. Es de los ayuntamientos. Los ayuntamientos. Sí. Porque las zonas urbanas son definidas por los ayuntamientos. O sea, los límites de las zonas urbanas. Está establecido en la ley 176. Pero tiene que haber entonces Pero- una pero- disposición, Claro. diríamos, no una ley, sino Una ordenanza. una ordenanza Sí. municipal. Pero y o sea, una pregunta más específica en ese mismo orden que el doctor le acaba de hacer. O sea, si una zona es rural, para ser transformada a urbana, ¿el ayuntamiento es que tiene la potestad para ello o es el Congreso Nacional? El ayuntamiento. Para transformarla Esa es la pregunta, sí. de rural a urbana. Sí. No, ahí no tenía. Sí. Es diferente Seguimos aprendiendo. en el caso de Cienfuegos, que no Eh, era de rural a urbana, sino dentro de Al Santiago. revés. Exacto. Eso fue el Congreso, porque eso fue la creación de un De municipio. un municipio, exactamente. Y no hay ningún problema. El Congreso puede tomar cualquier barrio y crearlo como municipio. Está perfecto. Pero crearlo de rural a urbana tiene que ser el ayuntamiento. Sí, porque el límite urbano de la ciudad es definida por la alcaldía, Alcaldía y ayuntamiento. por el ayuntamiento. El procedimiento, propuesta de la alcaldía, etcétera. Es el límite urbano, pero
el límite de las unidades territoriales lo define el Congreso, que es otra cosa. Dígale unidades territoriales, las secciones, municipios, distritos municipales. Exacto. Y si una sección o un paraje como tal existe por ley, pertenece a una sección que no es un barrio, y el ayuntamiento entonces se abroga la atribución de quitarle ahí no. ese paraje e incorporarlo a la zona urbana. No, ahí no puede. No puede. No. Si existe previamente identificado en la ley como sección, el ayuntamiento no puede asumirlo como parte. ¿Y cómo están los límites a propósito de eso, Bueno, a nivel de ley territoriales? ¿De dónde se sabe, están bien definidos, No. se sabe de dónde a dónde es, cuáles son los límites de un paraje, de una sección, No. de un distrito municipal? ¿Y cómo se resuelve eso? No. Lamentablemente, la atomización, que creo que hablamos un poco el programa pasado, de que el país vivió entre 1995 y 2007. Digo 2007 porque después de 2007 se detuvo un poco. No tenía pendiente los límites territoriales. Simplemente creaban los municipios, creaban las provincias, creaban las secciones y decían el municipio tal, el tal lugar, y no se preocupaba por establecer límites territoriales. Entonces, realmente aquí hay muy pocas leyes con límites territoriales claramente definidos, muy pocas. Esa pregunta que nosotros hemos hecho es porque no solamente el país, hasta nosotros mismos a veces desconocemos ciertas cosas. Es un problema. Doctor, una de las pocas leyes bien creadas en cuanto a límites, precisamente de la provincia de Santo Domingo. Ah, qué bien. Sí, sí. Está perfectamente delimitada. Con las referencias, ¿cómo se le llama? Precisísimas. Georreferenciada. Georreferenciada. No. La mejor, la georreferenciada es buena. Ujú. Pero la georreferenciada tiene un problema. Ajá. Tiene que amojonarse. Ah, Tiene luego que señalizarse. ok. ¿Qué es lo mejor? Ubicar lugares naturales o hechos por el hombre. En este caso, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional están bien delimitados porque te dice, creo que no es, volvió a engañar, ¿verdad? La zona, la acera este de la avenida Luperón, Exacto. hasta desde... Kilómetro 12. Río Jaina. No. Desde la acera oeste del residencial Pradera Verde, Sí. siguiendo la acera norte de la avenida Independencia hasta la avenida Gregorio Luperón, la acera sur, le digo porque yo fui que Ah, qué bien. hasta el río. Okay. Óigame, no hay manera de que sea diferente. Perfecto. Por eso, escúchame manera. usted, por eso una vez se discutía que había como una incongruencia y que había que mudar, no sé qué pasó ahí, la Junta Central Y el Tribunal Electoral Constitucional. y el Tribunal Constitucional, porque estaban En la provincia. en un municipio, en provincia. Están. Y están. Y deben estar En el en la bordito. capital. Porque la Sí, Constitución así lo establece. Están en el Exactamente. borde. ¿Y Sí. qué usted cree que debe entonces? Sí, yo creo que sí. Hay una incongruencia constitucional. Hay una incongruencia constitucional Que no se ha debe- resuelto. No se ha resuelto. Bueno, No se ha vamos a ver si resuelto. se resuelve. Pero ese es uno de los pocos. Y luego las que se crearon luego, como Pedro Brán, los Alcarrizos, también tienen muy buena delimitación. Y las que se han creado del 2007 en adelante tienen muy buena delimitación. El IGN, que es el Instituto Geográfico Nacional, que fue creado a partir del 2014, tiene esas atribuciones de Determinar. determinar los límites No, territoriales no. o de cuál sería el término o cuál es la atribución del IGN en materia de división territorial. Recomendar, identificar, pero no determinar. Pues entonces ahí hay un problema con el reglamento de la ley que crea el IGN. Eso- Porque el reglamento, en términos jerárquicos, por decreto, sin embargo, la Constitución habla que quien tiene facultad para determinar los límites, ¿quién es? El Congreso. El Congreso Nacional. Claro. Entonces, ahí hay una parte que estaría ilegal en el reglamento que dice determinar, que el IGN tiene la capacidad de determinar los límites No se territoriales. preocupe. Si dice determinar ya, no es congruente con la Constitución, no hay que ser tomado en cuenta.
Ilegal. Automático. Ilegal, claro. Todo lo que no esté de acuerdo No, con la no, ya. Constitución está fuera de la Fuera de ella. Constitución. Y hay un punto interesante con relación a lo que acaba de decir. No solamente el Congreso establece los límites. El Congreso tiene la obligación, cuando crea una unidad territorial, de establecer sus límites y organización. ¿Qué es la organización? Identificar su cabecera, su nombre y dependencia. Esa es la organización. Por lo tanto, cuando se crea una unidad territorial nueva, tiene que decir que se crea el municipio tal o la sección tal o lo que sea, con el nombre tal, dependiente de tal y su cabecera en tal lugar. ¿Por qué? Porque el que fija su cabecera es el Congreso. Ahora, el que fija el límite de esa cabecera es el ayuntamiento o la Junta de Distrito Municipal. Así es que está organizada la división territorial. Y una pregunta, que no sé hasta dónde está usted, no digo en la capacidad, en la voluntad de contestarla. Entonces yo considero como que el Congreso, la cerrazón del Congreso a nivel externa no ha permitido que el país sepa valorar fundamentalmente la importancia del Congreso Nacional. Sí, es posible. En realidad no ha habido un Porque se ven a empoderamiento. veces los congresistas de una manera que, como usted lo está situando, en esta poquitica, en esta parte tan pequeña, la importancia del Congreso, ya me imagino yo en otras cosas Sí, hay súper importantes. hay muchas... Ignorancia, vamos a decir. vamos a decir, diríamos que el Congreso no se empodera. Yo le diré algo, doctor Balcácer. El problema de la división territorial es un tremendo problema, porque eso causa conflictos, demandas, pleitos, machetes, ametralladoras. Entre los de ayuntamientos todo. de las diferentes Claro, localidades. porque un ayuntamiento, no importa el que sea un de distrito o de junta, va al otro a cobrar impuestos y por un conflicto de límites inicia un problema. ¿Cómo se resuelve eso en la actualidad? Leyes que identifiquen con plenitud los límites territoriales. Leyes. Hay algo que falta y que no hemos hecho mención, que es la menor categoría en términos de división territorial, que son los parajes. Los parajes. Siempre han existido, hasta donde tengo conocimiento, se hace Sí. mención de ello, pero ¿hay alguna ley cuál es la historia de los parajes? Los parajes son lugares, Sí. si no había una definición expresa. El paraje estaba identificado como un lugar. El paraje tal. Un lugar de estar. Sí, exacto. El paraje principalmente lejano. Un Pero poblado. Ya no, hoy no. Ya hay una unidad territorial concreta. A partir de la De la Constitución Constitución del de 2010. Sí, ¿Cree ya usted está que el definido. país ya finalmente... Lo cual fue un error, ¿eh? Sí. Fue un error. Porque, ¿Usted cree? Claro, porque el paraje es una dependencia directa de la sección. No puede tener categoría porque allí hay un subalcalde, o sea, un ayudante del alcalde. ¿Cree usted, maestro, que hay muchas provincias, y municipios y distritos municipales en el país? Sí. ¿O faltan? Faltan por municipios, hacer? faltan provincias y hay demasiados. O sea, donde hay mucho hay que suprimir. Ahora faltan donde hay mucha gente con una sola. La provincia de Santo Domingo hay que dividirla necesariamente, mínimo en 3. Necesariamente. Y suprimir, por ejemplo, Azua tiene 16 distritos municipales. Eso hay que resolverlo. Una preguntita ahí. ¿Cree usted En 10 segundos usted que nos finalmente que Villa Altagracia debería de pertenecer a esa provincia que se pudiera crear? A Monseñor Noel. A Monseñor Noel, Villa Altagracia. Sí, estoy seguro de ahí. Mire, Quitárselo a San en Cristóbal. un segundo, hay países en el mundo donde se han suprimido provincias completas, ¿verdad? Claro que sí. Aquí se han suprimido. La provincia de Monseñor Meriño se suprimió en el 43, que es era lo que hoy es la provincia de Monteplata. Lo que pasa es que se restituyó en el 1983. Bueno, nos faltó también la pregunta de las atribuciones que se toma la ONE. Falta mucho. El IGN, atribuciones que le competen al Congreso, que hay muchas críticas en ese sentido, Sí. pero habrá momento para ello. Sí, habrá más programas, me imagino yo, por ahí. Ya Claro, soy de ustedes. Así es, maestro, muchísimas Muchas gracias. doctor Balcázar. Faltó Doctor, tiempo. Balcázar me dijo que si ese era un tema que podíamos ocupar la hora del programa. Y yo le decía, Balcázar, nos va a hacer falta tiempo. ¿Y usted ve? Lo que pasa es que yo
diferente a usted que es un historiador de fuste, No, que yo va. apenas soy un ignorante en la materia. No. Señores, el tiempo se ha terminado. Agradecerle al maestro Welner Félix, historiador, abogado, catedrático, universitario, de igual manera también funcionario del Senado de la República en lo que tiene que ver con las revisiones de las técnicas legislativas. Y pues más que agradecido, maestro, de su amabilidad de aceptar nuestra invitación para orientar a nuestros amigos televidentes. A ustedes, feliz noche y feliz fin de semana. Hasta el lunes, si Dios lo permite. Hasta luego.